Hola, hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a este su espacio, un libro y un café. Gracias por volver para seguir recorriendo juntos las primeras páginas de la Biblia. Me alegra que hayas decidido apartar unos minutos para abrir la palabra de Dios, porque cada vez que lo hacemos descubrimos un poco más del corazón del Creador. Hoy llegamos a un pasaje que ha dado forma a la manera en que millones de creyentes han entendido quién es Dios y quiénes somos nosotros. Como siempre, antes de comenzar nuestra conversación, te invito a abrir tu Biblia en Génesis 1, 26 al 31. Leamos el texto completo. Permitamos que la voz de Dios sea la primera que escuchemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semillas, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Hay momentos en la Biblia donde el relato parece disminuir el paso. No porque la historia se detenga, sino porque el Espíritu Santo quiere que prestemos una atención especial a lo que está por suceder. Eso ocurre aquí. Si leemos Génesis 1, desde el principio notaremos un ritmo constante. Dios habla, la creación responde. Dios contempla su obra y el relato continúa. Pero al llegar al versículo 26, el lenguaje cambia. Por primera vez leemos estas palabras. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El texto nos invita a detenernos. No aparece un elemento más de la naturaleza. No se añade simplemente otra especie. Está ocurriendo algo único dentro del relato de la creación. Y lo primero que debemos observar es que la iniciativa sigue siendo completamente de Dios. Sí. El ser humano no aparece porque la creación lo necesitara. Tampoco porque Dios hubiera encontrado un problema que debía resolver. Todo nace de su voluntad. Eso nos enseña una verdad preciosa. Nuestra existencia comienza en el propósito de Dios. No somos el resultado de un accidente. No somos una idea tardía dentro de la creación. Antes de que el primer hombre respirara, ya existía la decisión soberana del Señor de crearlo. Y eso cambia profundamente la manera de leer este pasaje. Vivimos en una época donde muchas personas buscan desesperadamente responder a una pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? La Biblia responde esa inquietud comenzando por otro lugar. Antes de preguntarnos cuál es nuestro propósito, debemos conocer al Dios que nos dio la vida. Porque el significado de nuestra existencia nunca puede separarse del autor de nuestra existencia. Por eso, Génesis no empieza hablándonos del hombre, empieza hablándonos de Dios.
Ese orden es importante. Cuando el ser humano intenta entenderse a sí mismo sin mirar al Creador, termina construyendo respuestas incompletas. Pero cuando primero contempla a Dios, comienza a comprender quién es realmente. Hay otra expresión que merece toda nuestra atención. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A lo largo de la historia se han escrito innumerables páginas tratando de explicar estas palabras y debemos acercarnos a ellas con humildad. El texto no responde todas las preguntas que podríamos hacer, pero sí afirma algo con absoluta claridad. Entre toda la creación, el ser humano ocupa un lugar singular, porque Dios decidió crearle a su imagen. Eso no significa que Dios tenga un cuerpo humano, no. La Biblia enseña que Dios es espíritu. Tampoco significa que el hombre sea una copia de Dios. Significa que, por decisión del Creador, el ser humano fue creado para reflejar algo de él dentro de la creación. Esa verdad tiene un enorme peso. Piensa por un momento en un espejo. Un espejo no produce la luz, la refleja. Si el espejo está orientado hacia la luz, permite que otros la vean. De alguna manera, el ser humano fue creado para vivir orientado hacia Dios y reflejar su carácter al mundo. Cuando comprendemos esto, dejamos de pensar que la vida gira alrededor de nosotros. Descubrimos que fuimos creados para señalar hacia aquel que nos dio la vida. Y creo que esa es una de las enseñanzas más necesarias para nuestro tiempo. Vivimos rodeados de mensajes que nos invitan a convertirnos en el centro de nuestra propia historia. Génesis nos recuerda algo diferente. Nuestra mayor dignidad no consiste en ocupar el centro, consiste en pertenecer al Dios cuya imagen fuimos llamados a reflejar. Y cuanto más conocemos al Señor, más comprendemos el propósito para el cual fuimos creados. Después de decir que el hombre y la mujer serían creados a su imagen y semejanza, Dios añade unas palabras muy importantes. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Es interesante que el primer propósito que menciona el texto no es un privilegio para alimentar el orgullo humano, es una responsabilidad. Muchas veces cuando escuchamos la palabra señorear, pensamos inmediatamente en el dominio, en el poder o en la autoridad. Sin embargo, si observamos el resto de la Biblia, descubrimos que Dios nunca presenta la autoridad como una oportunidad para servirnos de los demás. La presenta como una responsabilidad delante de Él. El relato de Génesis todavía no desarrolla todos los detalles de esta misión, pero sí deja claro que el ser humano fue colocado en la creación para ejercer un cuidado responsable sobre aquello que Dios había hecho. Eso cambia totalmente nuestra perspectiva. La tierra nunca dejó de pertenecer a Dios. El ser humano no fue nombrado dueño absoluto de la creación. Fue llamado a administrarla bajo la autoridad del verdadero Rey. Creo que aquí encontramos una enseñanza muy necesaria para nuestro tiempo. ¿Sí? Porque vivimos en una cultura que muchas veces confunde la autoridad con control. Pero la Biblia nos enseña que toda autoridad recibida de Dios debe ejercerse con humildad, con sabiduría y obediencia. Y eso no solo aplica a la creación, también alcanza cada área de nuestra vida. Los padres ejercen autoridad en el hogar,
Los líderes sirven a quienes Dios pone bajo su cuidado. Quienes tienen responsabilidades en su trabajo también administran una confianza que un día deberán rendir delante del Señor. La pregunta nunca debería ser ¿cuánto poder tengo? La verdadera pregunta es ¿cómo puedo honrar a Dios con la responsabilidad que Él me ha confiado? Eso transforma completamente nuestra manera de vivir. Y hay un detalle que me parece muy significativo. El versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Observa que la dignidad de la imagen de Dios no pertenece únicamente al hombre ni únicamente a la mujer. El texto afirma que ambos fueron creados por Dios y ambos participan de esa dignidad otorgada por el Creador. Eso era profundamente diferente del pensamiento de muchos pueblos antiguos, donde el valor de una persona dependía de su posición, de su poder o quizás de su riqueza. La Biblia comienza derribando esa manera de pensar. El valor del ser humano no nace de lo que posee, no nace de su capacidad, no nace de lo que otros opinan de él. Nace de la decisión de Dios de crearlo a su imagen. Y eso tiene implicaciones enormes. Significa que cada persona merece ser tratada con respeto. No porque haya ganado ese derecho, sino porque lleva la marca del Creador. Y cuando olvidamos esa verdad, terminamos viendo a las personas como un medio para alcanzar nuestros propios intereses. Pero cuando recordamos que cada ser humano refleja la dignidad que Dios le otorgó, aprendemos a mirar a los demás con una actitud muy diferente. Por eso Jesús podía acercarse al enfermo, al niño, al anciano, al pobre y al rechazado con la misma compasión. Él veía en cada persona a alguien creado por su Padre. Y creo que esta verdad también nos confronta. Porque es fácil hablar de amar a Dios. Lo difícil es demostrar ese amor en la manera en que tratamos a quienes Él puso a nuestro alrededor. Quizás hoy el Señor no solo quiere enseñarnos una doctrina acerca de la creación, tal vez quiere transformar nuestra manera de mirar a las personas. Sí, porque cuando entendemos que todos fuimos creados por el mismo Dios, el orgullo pierde fuerza y la compasión encuentra un lugar mucho más amplio en nuestro corazón. Y hay una escena en este pasaje que me parece profundamente conmovedora. Después de crear al hombre y a la mujer, Dios les habla por primera vez. Hasta este momento, el Señor había hablado para crear. Dijo sea la luz, dijo produzcan las aguas, dijo produzca la tierra. Su palabra dio origen a todo cuanto existe. Pero ahora sucede algo diferente. Dios ya no habla únicamente para traer la creación a la existencia. Habla con las personas que ha creado. Eso nos muestra algo muy hermoso acerca del corazón del Señor. Desde el principio, Dios quiso que existiera una relación con el ser humano. No creó al hombre para que viviera distante de él. No lo dejó solo para que descubriera el camino por sí mismo. El primer movimiento siempre nace de Dios. Él toma la iniciativa, se dirige a sus criaturas y esa verdad recorre toda la Biblia. Cuando leemos las Escrituras descubrimos a un Dios que habla. Habla a Noé, habla a Abraham, habla a Moisés, habla a los profetas y finalmente nos habla por medio de su Hijo.
La historia de la redención comienza con un Dios que desea revelarse. Eso cambia nuestra manera de acercarnos a la Biblia. No abrimos este libro únicamente para adquirir conocimiento. Lo abrimos porque aquí escuchamos la voz de Dios que sigue llamando a su pueblo. Por eso, cada vez que abrimos las Escrituras, deberíamos hacerlo con un corazón dispuesto a escuchar. No preguntando solamente, ¿qué voy a aprender hoy? Sino también, Señor, ¿qué quieres formar en mi vida mientras escucho tu palabra? Porque Dios nunca habla para satisfacer solamente nuestra curiosidad. Habla para transformar nuestro corazón. Después leemos que el Señor bendijo al hombre y a la mujer y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Es importante observar el orden. Primero viene la bendición, después la responsabilidad. Eso nos enseña un principio muy valioso. Dios nunca envía a sus hijos a cumplir una tarea sin antes mostrarles su favor. No les entrega una carga para que la lleven con sus propias fuerzas. Los bendice y luego les encomienda una misión. Más adelante veremos que el pecado afectará profundamente esa relación. Pero en Génesis 1 todavía contemplamos el diseño original del Creador. Un Dios que bendice, un Dios que habla, un Dios que confía una responsabilidad, y todo nace de su gracia. Mientras meditaba en este orden, pensé en cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo contrario. Creemos que primero debemos demostrar que somos suficientes para después acercarnos a Dios. Pero el Señor siempre toma la iniciativa. Su gracia antecede a nuestra respuesta. Incluso nuestra capacidad de obedecer depende de la obra que Él hace primero en nosotros. Eso llena el corazón de esperanza, porque nos recuerda que la vida cristiana nunca comienza con nuestro esfuerzo, comienza con el llamado amoroso de Dios. Y esa verdad nos acompaña desde la primera página de la Biblia hasta la última. Llegamos a las últimas palabras de este capítulo. Y el relato concluye diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Hay un pequeño detalle que hace una gran diferencia. Hasta ahora, al terminar cada día de la creación, Dios declaraba que su obra era buena. Pero al finalizar el sexto día, la expresión cambia. Ahora dice, bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque la obra creadora ha llegado a su culminación. Todo aquello que Dios había preparado durante los días anteriores ahora forma un conjunto perfecto. La luz cumple su función, los mares están llenos de vida, el cielo está adornado por las aves, la tierra produce alimento, los animales ocupan el lugar que Dios les asignó. Y el ser humano ha sido creado para vivir en comunión con su Creador y administrar responsablemente la creación. Nada falta, nada sobra. Todo refleja la sabiduría de Dios. Y creo que aquí encontramos una enseñanza muy importante. La Biblia comienza mostrándonos que Dios no hace las cosas a medias. Cuando Él termina su obra, está completa. Eso habla de su excelencia, no de un perfeccionismo ansioso como el nuestro, sino de la perfección que brota de su propio carácter. Muchas veces nosotros vivimos con la sensación de que todo depende de nuestras fuerzas. Queremos controlar cada uno de los detalles y nos frustramos, sí, cuando algo no sale como nosotros imaginábamos.
Y sin darnos cuenta, terminamos cargando un peso que Dios nunca nos pidió llevar. Génesis nos recuerda que solo Dios hace obras perfectas. Nosotros somos llamados a caminar en obediencia, sabiendo que nuestra confianza descansa en Él y no en nuestra capacidad para controlar todas las circunstancias. Eso trae libertad, porque dejamos de vivir obsesionados con demostrar que todo tiene que salir exactamente como lo planeamos nosotros. Y aprendemos a descansar en el Dios que nunca deja una obra incompleta. Hay otro detalle que quisiera señalar antes de terminar. El versículo concluye diciendo, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Una vez más aparece el ritmo de la creación. Dios termina un día y comienza otro. No hay apresuramiento, no hay ansiedad, no hay desorden. Cada etapa tiene su momento. Creo que esta verdad también habla a nuestro corazón. Vivimos en una generación que constantemente siente la presión de correr. Sí, queremos resultados inmediatos. Nos cuesta esperar, nos cuesta aceptar que algunas obras requieren tiempo. Sí. Sin embargo, Génesis nos presenta a un Dios que trabaja con propósito y con paciencia. Cada día la creación tenía un objetivo específico. Nunca ninguno fue innecesario. Ninguno podía ser saltado. Y eso también ocurre en nuestra vida espiritual. Hay temporadas en las que Dios nos enseña, otras en las que nos corrige. Hay momentos de crecimiento visible y otros donde su obra parece silenciosa. Pero ninguno de esos tiempos carece de propósito. Todos forman parte de lo que Él está haciendo. Quizás hoy te encuentras en una etapa que no entiendes del todo, pero no te desanimes. El Dios que condujo la creación paso a paso sigue guiando la historia de sus hijos con la misma sabiduría. Créeme, Él nunca llega tarde, nunca actúa antes de tiempo y nunca pierde de vista el propósito que tiene para aquellos que le pertenecen. Al cerrar Génesis 1, no quiero que nuestra atención permanezca únicamente en la grandeza de la creación. Quiero que permanezca en la grandeza del Creador, porque ese siempre ha sido el propósito de este capítulo. No invitarnos a admirar solamente un mundo bien hecho, bien organizado, sino a conocer al Dios que lo hizo. Un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios que crea con propósito, un Dios que habla, un Dios que bendice y un Dios que desde el principio quiso que el ser humano viviera cerca de Él. Si esa verdad permanece en nuestro corazón, habremos comprendido mucho más que un relato sobre los orígenes. Habremos dado un paso más para conocer al Dios que sigue revelándose por medio de su palabra. Ahora te invito a que me acompañes a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos llegar al final de este primer capítulo de Génesis. Ha sido un tiempo maravilloso donde hemos aprendido a reconocerte como el creador de todo, Señor. A saber que tú lo has hecho todo con un propósito, amado Padre. Gracias porque al contemplar tu creación, también contemplamos tu carácter, Señor. Que eres un Dios sabio, un Dios bueno, un Dios santo, un Dios digno de toda nuestra confianza, de nuestro amor, de nuestra adoración, de nuestra atención, de todo, Señor. Gracias por habernos creado con propósito y por recordarnos que nuestra vida encuentra su verdadero significado cuando permanece cerca de ti.
Ayúdanos, Señor, a reflejar tu carácter en nuestra manera de vivir, Señor. Enséñanos a administrar con fidelidad aquello que has puesto en nuestras manos, mi Dios bendito, y a caminar cada día con humildad, recordando que tú eres el Creador y nosotros tus criaturas. Y que al abrir nuevamente tu palabra, nuestro mayor anhelo siga siendo conocerte más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber compartido este tiempo en un libro y un café. Siempre doy gracias a Dios por cada persona que decide recorrer las Escrituras con nosotros. Oro para que este estudio no solo aumente nuestro conocimiento, sino que transforme nuestra manera de amar, obedecer y adorar al Señor. Y si esta conversación fue de bendición para ti, compártela con alguien que también desee conocer más profundamente al Dios de la Biblia. Y mañana volveremos a encontrarnos en familias firmes en el Señor. Continuaremos en Génesis 1, 26 al 31 y descubriremos cómo este pasaje sigue iluminando el diseño de Dios para nuestras relaciones y para la vida en el hogar. Que el Señor te bendiga, te fortalezca tu fe y te conceda un corazón que siempre encuentre alegría en su palabra. Hasta nuestro próximo cafecito. Un abracito, les amamos mucho, pero el Señor les ama muchísimo más.